Marca misteriosa en el brazo. Deja millonario en shock tras ser salvado por una indigente. Alejandro siempre fue el hombre que nadie podía tocar. Millonario, frío, implacable. Su rostro no mostraba ni una pizca de emoción, y su éxito era tan imponente que parecía intocable. Pero esa noche, una oscura calle en el centro de la ciudad quiso demostrarle que no todo está bajo control. El choque fue brutal, el estruendo resonó en cada rincón, y antes de perder el sentido, el mundo se volvió a negro, roto solo por una voz temblorosa. ¡Agárrate! ¡Rápido!, gritó una figura encorvada, una mujer de aspecto desaliñado, con ojos que parecían guardar secretos insondables. Alejandro despertó en un callejón frío y húmedo. La luz tenue de un farol parpadeante golpeaba su rostro. El olor a basura y a humedad se mezclaba con un silencio que pesaba toneladas. Quiso levantarse, pero un dolor agudo le atravesó el brazo izquierdo. Miró y vio algo imposible, una marca oscura con forma de silueta. Sí, se movía como si tuviera vida propia, irradiando un frío que le calaba los huesos. Mientras intentaba entender, la mujer estaba ahí. Sofía, una indigente que nadie notaba, salvo él en ese instante crucial. Ella tenía una calma extraña, una presencia que desafiaba la lógica. Le habló de una ciudad secreta bajo la superficie, de leyendas que susurraban entre las sombras, de profecías olvidadas y fuerzas que despiertan al caer la noche. Alejandro sintió su pecho oprimido, una mezcla de incredulidad y miedo. Sus manos temblaban sin parar. Las luces amarillentas de la ciudad se filtraban entre los edificios, pero la atmósfera parecía cargada, como si la oscuridad estuviera viva, observando, esperando. A lo lejos, murmullos de gente que pasaba rápido, mirando con ojos curiosos y fríos, preguntándose qué hacía un hombre así en un lugar como ese. ¿Qué pasó? ¿Quién es ella? ¿Por qué Alejandro está ahí tirado? Las preguntas flotaban en el aire, densas. El millonario acostó. La marca le quemaba. Pero no solo eso, había algo dentro, una fuerza imposible de ignorar. Y Sofía, con su mirada profunda, le mostraba verdades que daban miedo, historias de magia perdida, heridas que el dinero no sana, almas rotas. Pese a sí mismo, Alejandro se sentía atraído hacia ella, como si ella fuera la única luz en ese mar oscuro que lo envolvía. Pero la ciudad no perdona. Algo acecha en las sombras, una figura con un abrigo largo y un rostro oculto entre la neblina, que apareció sin avisar. Su presencia heló la sangre de Alejandro, y una amenaza invisible pero palpable le susurró al oído que todo lo que creía cierto estaba en juego. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién quiere destruirlo? El reloj no deja de correr. Alejandro está atrapado en un mundo que desconoce, con una marca que no entiende y un destino que lo arrastra sin permiso. El dolor en su brazo es un latido oscuro que no se calla. Y en el fondo, la pregunta que quema: ¿puede su recién descubierto vínculo con ese? ¿Quién es la verdadera amenaza? Y sobre todo, ¿en quién podrá confiar cuando todo parece una trampa? ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto?
Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La atmósfera se volvió densa, presionando el pecho de Alejandro, mientras el misterioso hombre en el abrigo largo se acercaba, sus pasos resonando en el silencio del callejón. Un escalofrío le recorrió la espalda. La figura se detuvo a unos metros. La neblina envolvía su rostro en penumbra. Una sombra. Todo en ella parecía amenazante. ¿Quién eres?, preguntó Alejandro. Su voz un hilo tenso. Una advertencia, contestó el hombre, su voz grave y temblorosa como un eco lejano. Deja de buscar la verdad. Sofía, que había permanecido como un faro en medio de la tormenta, miró a Alejandro con preocupación. Su mirada era una mezcla de miedo y desafío. Justo cuando Alejandro iba a replicar, un ruido ensordecedor llenó el aire. Un estruendo lo hizo volar hacia atrás. La explosión resonó sobre el callejón y el mundo se desdibujó en una ráfaga de humo y polvo. Cuando la neblina se disipó, Alejandro se encontró en el suelo. La marca en su brazo palpitaba con más fuerza, como si respondiera a la onda de choque que había estremecido todo. Gente del otro lado de la calle comenzó a gritar. Algunos corrían a resguardarse. Otros se congelaron, paralizados por el horror. La figura del hombre había desaparecido en el caos, como si nunca hubiera estado allí. Pero la sensación de amenaza permanecía, más intensa que nunca. ¡Alejandro! La voz de Sofía hizo que se centrara de nuevo. Ella estaba allí, la desesperación en su mirada. «Debemos irnos». Él se levantó, tambaleándose un instante ante el dolor que le recorría el brazo como una corriente eléctrica. El pulso de la marca era cada vez más frenético, un latido oscuro que parecía coordinarse con su creciente pánico. El callejón estaba en llamas, el azote del viento, revueltas las cenizas y el polvo, mordiéndole cara y ojos. Sin pensarlo, comenzaron a correr. Todo lo que conocía se desmoronaba a su alrededor. Una vida de dinero y control era solo un eco de lo que había sido, una burbuja reventada. Y en medio de esa locura, se dio cuenta de que había algo más en Sofía, una conexión, algo que lo atraía hacia ella en este abismo de caos. «No hay tiempo», gritó ella, mientras atravesaban el paisaje devastado. «Tienes que saber la verdad sobre la marca. No es solo un tatuaje, es un sello, un vínculo». ¿Un vínculo? Su mente giraba. Pero la pregunta de quién era realmente Sofía quedó ahogada en el ruido del desmadre. Sin embargo, el miedo natural se mezclaba con una extraña confianza, como si el destino los hubiera entrelazado de alguna manera. De repente, un grito desgarrador rompió el aire. Un hombre entre las sombras de la ruina cayó al suelo con un extraño brillo en su mirada. Alejandro sintió que el corazón se le detuvo. Reconoció esa mirada. Era uno de sus socios, alguien que había estado a su lado en los negocios. Pero había un pánico palpable en su rostro, algo que gritaba que las cosas estaban mucho más allá de lo que parecía. «¡Alejandro!», gritó el hombre, su voz temblorosa, llena de desesperación. «No lo entiendes. Te están buscando». Y el mundo a su alrededor se detuvo. La revelación se instaló como un peso en su pecho. ¿Quién lo estaba buscando? ¿Qué relación tenía su marca con estos horrores? La escena se tornó caótica, como si la ciudad entera se hubiera vuelto contra él. Con un último vistazo, vio a Sofía, quien parecía vibrar con una luz propia, un enigma que ahora se convertía en su única esperanza. Pero antes de que pudiera dar un paso más, una sombra emergió del humo, un rostro conocido, su mejor amigo, y en sus labios, una traición. «Lo siento, Alejandro», dijo con frialdad. «Es más grande de lo que pensabas». Y en un instante, todo su mundo se desmoronó.
La última mirada de Sofía era una mezcla de gratitud y tristeza, dejando a Alejandro atrapado entre el dolor, la confusión y el asombro. La traición lo asfixiaba, y el misterio se oscurecía aún más. ¿Qué vendría después? ¿Qué secretos se revelarían en esta noche salvaje? Todo estaba en juego, y su vida nunca volvería a ser la misma. La última mirada de Sofía era una mezcla de gratitud y tristeza, y Alejandro, atrapado en su confusión y traición, sintió que el aire se le escapaba. Pero antes de que las palabras de su amigo pudieran calar hondo, una seguidilla de gritos rompió el caos. Un estruendo, como un trueno cercano, cruzó el callejón. Las llamas ardían más ferozmente, lo que provocó que la gente comenzara a salir corriendo, aterrorizada. Era un sentimiento de pánico generalizado. Alejandro, su mente agitada, miró a su alrededor, intentando encontrar un camino claro hacia la seguridad. Pero la realidad le golpeó como una ola. La ciudad, su ciudad, olía a peligro. Sofía lo tomó del brazo. Su piel era fría. «Alejandro, debemos irnos ahora», insistió. Su voz se elevaba por encima del clamor. Él asintió, pero antes de poder dar un paso, sintió un tirón en su brazo. Era la marca, pulsando violentamente. Dolía más que nunca. Soltó un grito sorprendido, mientras la imagen de la figura del hombre en el abrigo largo atravesaba su mente. «¿Qué es esto?», pensó, atormentado. De repente, el suelo tembló. Un eco sordo y profundo vibró en las piedras, y entonces, en la confusión de humo y fuego, algo se alzó. Un portal oscuro, un vórtice, comenzó a abrirse frente a ellos. Alejandro se quedó paralizado, atrapado entre el asombro y el horror. Las luces titilaban en su interior, como si llamaran a aquellos que ardían en su interior. «Esto no puede ser real», gritó, incapaz de comprender lo que veían sus ojos. Pero Sofía no vaciló. «Es la única salida», dijo. «Confía en mí». Sin pensar, la tomó de la mano y juntos se lanzaron hacia el portal. Al cruzar la frontera de lo conocido, todo se volvió oscuridad. Una caída interminable, como si el tiempo mismo se detuviera. Por un instante solo había silencio. Y entonces se encontraron en una sala inmensa, llena de luces fugaces y sombras retorcidas que danzaban a su alrededor. Había paredes cubiertas de extrañas inscripciones, símbolos que parecían cobrar vida. La atmósfera pesada, vibrante. Esto no era un lugar normal, no era parte de la realidad que conocían. Alejandro se dio cuenta de que estaba temblando, pero no solo por el frío. Algo más lo desgarraba por dentro. «¡Sofía!», la llamó, su voz resonando en la vastedad del lugar. «¿Dónde estamos? ¿Qué es esto?». Ella se volvió, su mirada intensa, igual a la oscuridad que los rodeaba. «Esto es el corazón de la ciudad secreta. La marca que llevas no es solo un sello, es un vínculo entre tú y lo que está por llegar». De repente, una figura surgió de la penumbra. Era una mujer. Su rostro tenía una familiaridad inquietante. Cuando se acercó, Alejandro sintió su corazón detenerse. «¡Mamá!», murmuró, la palabra atorada en su garganta. Era un rostro que no había visto en años, perdido en la agonía de su infancia. La mujer sonreía, pero no había ternura en su mirada, solo una fría determinación. «Estás en peligro, Alejandro», dijo, su voz suave pero firme. «La marca te conecta con algo primordial, algo que no comprendes. Debes elegir». Casi no podía respirar. Sentía la presión en su pecho. La confusión le nublaba la mente. ¿Era su madre real? ¿O era una ilusión creada por el vórtice? Sofía se puso a su lado. Sus ojos reflejaban un desafío. «No puedes confiar en ella.
La verdad está oculta, y el tiempo se acaba. Y ahí estaba él, entre dos mundos, entre su pasado y un futuro incierto. Una palabra estalló en su mente: traición. La realidad de su madre, lo que nunca había sanado. Justo cuando su mente empezaba a girar con nuevas preguntas, un grito desgarrador resonó. Una ola de energía oscura envolvió el lugar, y de repente todo se convirtió en un caos. Las sombras comenzaron a moverse, a cobrar forma y a llenarlo todo de un terror indescriptible. Cuerpos emergieron de la nada. Murmullos extraños llenaron el aire, alzando la tensión. Elecciones difíciles, llamas antiguas y traiciones viejas. ¿Qué vendría después? Todo era un misterio, un enigma en la oscuridad. Mientras el caos se desataba, sabía que tanto la verdad como la traición estaban a punto de ser reveladas. ¿Podría Alejandro descubrir quién realmente era su madre y a qué la unía la marca? El tiempo se estaba agotando. La sala vibraba con una energía oscura. Alejandro sentía su corazón golpear con fuerza en su pecho, mientras su madre se acercaba. Una figura inquietante que comenzaba a desdibujarse entre las sombras. El caos a su alrededor parecía paralelo a la tormenta interna que lo consumía. Su mente luchaba por entender, por encontrar la lógica entre lo absurdo. «Estás en un punto crítico, Alejandro», dijo su madre, su voz resonando con una extraña autoridad. «La marca no solo te conecta a ti, afecta a todos los que amas, a todos los que te rodean». Las palabras reverberaron en el aire, llenas de significado. Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Todo lo que creía saber, todo lo que había construido, se desmoronaba. Braveado por la confusión, miró a Sofía, su única aliada en este mar de engaños. «Vea, ¿qué quieres decir con eso?», preguntó, el miedo apoderándose de su voz. «¿Qué le has hecho a mis seres queridos?». La figura de su madre sonrió, pero no era la sonrisa que recordaba. Era fría, distante. «No soy yo quien ha hecho daño. Eres tú quien debe decidir. La conexión se extiende más allá de tu propia vida». De repente, las sombras comenzaron a moverse, formando figuras distorsionadas que parecían cobrar vida. Una sensación de pánico invadió el espacio, como una luz de desesperación. «Alejandro», gritó Sofía, sus ojos llenos de terror. «Mira». Una de las sombras, una forma en movimiento, tomó un contorno más claro y en un instante Alex se quedó congelado. Era su socio, el mismo que había visto caer en el callejón, su rostro ahora marcado por el terror absoluto. «Tenías que saberlo», gritó el hombre, su voz un eco trémulo. «La marca te conecta con un antiguo círculo que los busca a todos». Al escuchar eso, un nudo se formó en el estómago de Alejandro. Sus dudas crecieron como sombras al atardecer. «¿Qué quieres decir?», preguntó entre el miedo y la curiosidad. «¿Quiénes son?». El hombre retrocedió un paso, como si la verdad lo asustara más que las llamas que ardían en la sala. «Son seres que se alimentan del caos. Los liberaste cuando te alejaste de lo que creías seguro. Ellos vienen por ti». El pánico se transformó en un fuego que crepitaba en su interior. Alejandro miró a Sofía. La conexión que creía especial ahora parecía un fardo. Su vida estaba entrelazada con una amenaza que no podía entender. «No hay tiempo», dijo ella, acercándose. «Debemos encontrar la salida». Fue entonces cuando la figura de su madre alzó la mano, y las sombras se oscurecieron aún más. «¡Detente!», gritó Alejandro, sintiendo que su voz se ahogaba. «¿Por qué estás haciendo esto?». El rostro de su madre se distendió, y en un parpadeo, el terror se convirtió en furia.
La sala tembló. De repente, la energía oscura se concentró en un solo punto, formando un vórtice que parecía devorar todo a su alrededor. Por fin, la voz de su madre resonó entre las sombras. «Ven a mí, Alejandro. Solo así verás la verdad». Tragando su miedo, se dio cuenta de que la verdad no era lo que deseaba. Todo giraba en torno a él, pero también a un secreto que había estado oculto. La marca latía violentamente en su brazo, impulsándolo a hacer algo. «¡No!», gritó. Mientras el vórtice crecía, su forma se distorsionaba, llamando su mente a un mundo oscuro. Y en ese instante, cada historia que había creído verdadera comenzó a desmoronarse. Era un engaño. Un temblor palpable recorrió la sala. Un giro inesperado. Algo se rompió. Las sombras comenzaron a reír. Una cacofonía de risas burlonas llenaron el espacio. Antes de que pudiera asimilar lo que ocurría, un grito desgarrador brotó de sus labios. Todo se oscureció. La sala se desvanecía, y en la penumbra una última imagen penetró su mente. La traición de la figura de su madre, los rostros de sus seres queridos que parecían desaparecer en el abismo. Y el mundo se llenó de silencio. Alejandro comprendió que, ahora más que nunca, debía luchar por descubrir que la conexión, que era un vínculo, podría transformarse en su mayor perdición. ¿Qué secretos habían permanecido ocultos? ¿Cómo se liberaría de este destino? El eco de la risa resonaba mientras el vacío lo devoraba. A partir de ahora, no habría vuelta atrás. La oscuridad lo envolvía todo. Alejandro sentía el tremor en su pecho. Su madre sonriendo, pero sus ojos no transmitían amor. Eran vacíos, llenos de secretos y sombras. «¿Por qué estás aquí?». Su voz tembló como el ruido lejano de una tormenta. Las palabras se derramaban fuera de él, como un grito ahogado. «Tú eres la clave, Alejandro. Siempre lo fuiste». Las sombras giraban llenando la sala con un murmullo antinatural. La figura de su madre quería atraparlo con su voz suave, pero Alejandro retrocedió, su corazón palpitando con fuerza. «¡No puedo!», gritó, sin poder creer lo que estaba oyendo. «La marca que llevas es más que un vínculo, es un arma. ¿No lo comprendes? Atrae a los que se alimentan de tu miedo». Las imágenes de su infancia, los recuerdos diluidos, una vida llena de vacío, se deslizaron a su mente. En un cálculo desesperado, miró a Sofía, viendo en sus ojos la misma mezcla de confusión y determinación que él sentía. «¡Alejandro!», ella lo llamó, sacándolo de su estado de trance. «¡Escapa de aquí!». De repente, un estruendo rompió el aire. La sala temblaba y las sombras se revolvían como serpientes. Todo era caos. «¡Aléjate de él!», gritó Sofía, como si realmente supiera lo que estaba en juego. Pero el momento se volvió caótico. En un instante, la figura de su madre destelló, transformándose, como si la oscuridad le diera vida. «No puedes escapar de tu destino», dijo, y mientras lo hacía, el vórtice volvió a abrirse. Pero esta vez no era solo un portal. Era un abismo negro que los respiraba a todos, un agujero sin fondo que prometía devorarlo todo. Alejandro sintió el tirón en su brazo, la marca ardía con fuerza, su poder creciendo. «¡Resiste, Alejandro!». Sofía lo tomó del brazo. Su voz era un grito de alarma. Y entonces, justo cuando creía que todo estaba perdido, un destello de luz lo atravesó. Pero era diferente. No era la luz de la esperanza, sino la de una revelación oscura. «Tu marca tiene un propósito». Una voz desconocida resonó en la sala, surgiendo del caos. Era una figura envuelta en penumbra, pero esta vez un líder, un maestro. «¿Quién eres?», preguntó Alejandro, incapaz de ocultar su miedo.
Soy quien te ha observado desde las sombras. Tu madre y sus secretos siempre han estado atados a ti. La traición que nunca esperaste. Ella es la verdadera enemiga. El aire se volvió espeso. Las palabras retumbaron en su mente mientras su madre se volatilizaba en el fondo, las sombras apretando su alrededor. Consiguió ver la traición brillar en los ojos de su madre. Pero lo que más lo impactó fue la verdad que se deslizaba como un rayo. ¿Qué me estás diciendo? Su voz era un susurro quebrado por el miedo. Ella fue la que causó la caída de tu familia. Continuó la figura, su voz resonando en todas direcciones. Cada lágrima que derramaste fue un tributo a su poder. La luz iluminó una imagen entre las sombras. Su padre, una figura cargada de orgullo y sacrificio. La mirada triste de su infancia. Fue un golpe en su pecho. «¡No puede ser!», gritó, la negación y el dolor intensificándose. «Tú eres el último legado de una línea rota. Su traición te ha atado a un destino oscuro». La sala vibraba y las paredes comenzaron a crujir. Todo se estaba desmoronando. La verdad innegable. León los observaba con una mezcla de compasión y expectativa. «¡Alejandro!», gritó Sofía. «¡Vamos, hay que actuar!». El caos se intensificó. Las sombras se lanzaban hacia él, como si supieran que el tiempo se estaba agotando. Sintió la presión en su pecho, sus sueños desvaneciéndose. La verdad lo había atrapado. La figura retrocedió, dejando a Alejandro atrapado entre la luz y las sombras. La traición, la revelación, el eco del pasado lo consumía. Entonces escuchó los gemidos de desesperación en la sala, un grito desgarrador, y de repente lo entendió todo. La razón por la cual había perdido tanto, la causa bajo la cual había vivido cada uno de esos dolores. Si solo pudiese recordar. Y fue allí, en medio del caos, que el último velo de la verdad se desvaneció, dejando un abismo de sospechas, enfrentándolo a su madre. Un susurro helado atravesó el aire. «No hay forma de escapar, Alejandro. Paga tu deuda». Y la oscuridad lo tragó, mientras Sofía soltó su mano, dejándolo avanzar solo hacia un destino aterrador. Todo cambió en un instante. Un grito, el eco de una traición. ¿Podría realmente ser todo una ilusión? ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿Y qué pasaría si, al final, él mismo no era quien pensaba ser? La oscuridad lo envolvía todo. Alejandro sentía el tremor en su pecho, su madre sonriendo, pero sus ojos no transmitían amor. Eran vacíos, llenos de secretos y sombras. «¿Por qué estás aquí?». Su voz tembló como el ruido lejano de una tormenta. Palabras se derramaban fuera de él, como un grito ahogado. «Tú eres la clave, Alejandro. Siempre lo fuiste». Las sombras giraban, llenando la sala con un murmullo antinatural. La figura de su madre quería atraparlo con su voz suave, pero Alejandro retrocedió, su corazón palpitando con fuerza. «¡No puedo!», gritó, sin poder creer lo que estaba oyendo. «La marca que llevas es más que un vínculo. ¿No lo comprendes? Atrae a los que se alimentan de tu miedo». Las imágenes de su infancia, los recuerdos diluidos, una vida llena de vacíos se deslizaron a su mente. En un cálculo desesperado, miró a Sofía, su única aliada en este mar de engaños. «¡Alejandro!», ella lo llamó, sacándolo de su estado de trance. «¡Escapa de aquí!». De repente, un estruendo rompió el aire. La sala temblaba y las sombras se revolvían como serpientes. Todo era caos. «¡Aléjate de él!», gritó Sofía.
como si realmente supiera lo que estaba en juego. Pero el momento se volvió caótico. En un instante, la figura de su madre destelló, transformándose como si la oscuridad le diera vida. «No puedes escapar de tu destino», dijo, y mientras lo hacía, el vórtice volvió a abrirse. Pero esta vez no era solo un portal. Era un abismo negro que los respiraba a todos. Un agujero sin fondo que prometía devorarlo todo. Sintió el tirón en su brazo. La marca ardía con fuerza, su poder creciendo. «¡Resiste, Alejandro!». Sofía lo tomó del brazo. Su voz era un grito de alarma. Y entonces, justo cuando creía que todo estaba perdido, un destello de luz lo atravesó. Pero era diferente. No era la luz de la esperanza, sino la de una revelación oscura. Una voz desconocida resonó en la sala, surgiendo del caos. Era una figura en penumbra, pero esta vez, un líder, un maestro. «Soy quien te ha observado desde las sombras. Tu madre y sus secretos siempre han estado atados a ti. La traición que nunca esperaste, ella es la verdadera enemiga». El aire se volvió espeso. Las palabras retumbaron en su mente. Mientras su madre se volatilizaba en el fondo, las sombras apretando su alrededor, consiguió ver la traición brillar en los ojos de su madre, pero lo que más lo impactó fue la verdad que se deslizaba como un rayo. «¿Qué me estás diciendo?». Su voz era un susurro quebrado por el miedo. «Ella fue la que causó la caída de tu familia», continuó la figura, su voz resonando en todas direcciones. «Cada lágrima que derramaste fue un tributo a su poder». La luz iluminó una imagen entre las sombras. Su padre, una figura cargada de orgullo y sacrificio, la mirada triste de su infancia. Fue un golpe en su pecho. «¡No! ¡No puede ser!», gritó, la negación y el dolor intensificándose. «Tú eres el último legado de una línea rota. Su traición te ha atado a un destino oscuro». La sala vibraba y las paredes comenzaron a crujir. Todo se estaba desmoronando. La verdad innegable. La figura observaba con intensidad, su mirada fijada en Alejandro. «¡Alejandro!», gritó Sofía. «Vamos, hay que actuar». El caos se intensificó. Las sombras se lanzaban hacia él, como si supieran que el tiempo se estaba agotando. Sintió la presión en su pecho, sus sueños desvaneciéndose. La verdad lo había atrapado. Justo cuando Alejandro creía que todo iba a terminar, una explosión de luz rasgó la oscuridad y en un giro inesperado, el rostro del hombre en la penumbra se transformó. Era su hermano. «Hermanito», susurró Alejandro, paralizado. La traición se intensificó y la incomprensión atravesó su alma. «Lo siento, Alejandro», dijo su hermano con frialdad, «pero había que sacrificarte para restaurar el equilibrio». «La marca, todo esto, es parte del plan». Las sombras, ahora agazapadas a su alrededor, comenzaron a disiparse mientras la figura de su hermano se hacía más sólida. Alejandro sintió que el suelo se desplomaba bajo sus pies. No podía procesar lo que escuchaba. «¿Así que esto era parte de tu plan?», gritó, su voz resonando con dolor. «¿Me has estado manipulando todo este tiempo?». Las luces parpadeaban. Un grito hizo eco de nuevo, pero esta vez no era el de Sofía. Era un sonido gutural que provenía de las sombras. «No hay tiempo para explicaciones», urgió su hermano. «Si no trabajamos juntos, perderemos todo». «¡Ellos están aquí!». La sala se llenó de un desasosiego palpable. Alejandro veía a Sofía a su lado, su mirada reflejando una mezcla de horror y comprensión.
Se preguntó si ella lo había sabido todo este tiempo. ¡Despierta, Alejandro!, gritó su hermano, incluso mientras las sombras comenzaban a darse y las caras se transformaban en una marea oscura. ¡El destino no ha terminado! Y en ese instante el pánico se desbordó. La oscuridad se abalanzó y Alejandro, aturdido, solo pudo aferrarse a Sofía, mientras el caos se desataba a su alrededor. La traición de su madre, la revelación de su hermano, todo estaba en juego. ¿Bastarás para la elección final?, preguntó la voz que parecía venir de todas partes. El universo giraba en su contra, y Alejandro sintió que la vida le escurría entre los dedos. En un instante, todo se volvió un abismo de incertidumbre. ¿Podía confiar en su hermano después de todo? ¿Qué camino elegiría en este momento crucial? La oscuridad lo estaba tragando, y el eco de la traición resonaba en cada rincón de su mente. La oscuridad lo envolvía todo. Alejandro sentía el tremor en su pecho, su madre sonriendo, pero sus ojos no transmitían amor. Eran vacíos, llenos de secretos y sombras. ¿Por qué estás aquí? Su voz tembló como el ruido lejano de una tormenta. Las palabras se derramaban fuera de él como un grito ahogado. Tú eres la clave, Alejandro. Siempre lo fuiste. Las sombras giraban, llenando la sala con un murmullo antinatural. La figura de su madre quería atraparlo con su voz suave, pero Alejandro retrocedió, su corazón palpitando con fuerza. «¡No puedo!», gritó, sin poder creer lo que estaba oyendo. «La marca que llevas es más que un vínculo, es un arma. ¿No lo comprendes? Atrae a los que se alimentan de tu miedo». Las imágenes de su infancia, los recuerdos diluidos, una vida llena de vacío, se deslizaron a su mente. En un cálculo desesperado, miró a Sofía, su única aliada en este mar de engaños. «Alejandro», ella lo llamó, sacándolo de su estado de trance. «¡Escapa de aquí!». De repente, un estruendo rompió el aire. La sala temblaba y las sombras se revolvían como serpientes. Todo era caos. «¡Aléjate de él!», gritó Sofía, como si realmente supiera lo que estaba en juego. Pero el momento se volvió caótico. En un instante, la figura de su madre destelló, transformándose como si la oscuridad le diera vida. «No puedes escapar de tu destino», dijo, y mientras lo hacía, el vórtice volvió a abrirse. Pero esta vez no era solo un portal. Era un abismo negro que los respiraba a todos. Un agujero sin fondo que prometía devorarlo todo. Alejandro sintió el tirón en su brazo. La marca ardía con fuerza, su poder creciendo. «¡Resiste, Alejandro!». Sofía lo tomó del brazo. Su voz era un grito de alarma. Y entonces, justo cuando creía que todo estaba perdido, un destello de luz lo atravesó, pero era diferente. No era la luz de la esperanza, sino la de una revelación oscura. «Tu marca tiene un propósito». Una voz desconocida resonó en la sala, surgiendo del caos. Era una figura envuelta en penumbra, pero esta vez, un líder, un maestro. «¿Quién eres?», preguntó Alejandro, incapaz de ocultar su miedo. «Soy quien te ha observado desde las sombras. Tu madre y sus secretos siempre han estado atados a ti. La traición que nunca esperaste. Ella es la verdadera enemiga». El aire se volvió espeso. Las palabras retumbaron en su mente, mientras su madre se volatilizaba en el fondo, las sombras apretando su alrededor. Consiguió ver la traición brillar en los ojos de su madre, pero lo que más lo impactó fue la verdad que se deslizaba como un rayo. «¿Qué me estás diciendo?».
Su voz era un susurro quebrado por el miedo. Ella fue la que causó la caída de tu familia, continuó la figura, su voz resonando en todas direcciones. Cada lágrima que derramaste fue un tributo a su poder. La luz iluminó una imagen entre las sombras, su padre, una figura cargada de orgullo y sacrificio, la mirada triste de su infancia. Fue un golpe en su pecho. ¡No! ¡No puede ser!, gritó, la negación y el dolor intensificándose. Tú eres el último legado de una línea rota. Su traición te ha atado a un destino oscuro. La sala vibraba y las paredes comenzaron a crujir. Todo se estaba desmoronando. La verdad innegable. La figura observaba con intensidad, su mirada fijada en Alejandro. ¡Alejandro!, gritó Sofía. ¡Vamos! ¡Hay que actuar! El caos se intensificó. Las sombras se lanzaban hacia él, como si supieran que el tiempo se estaba agotando. Sintió la presión en su pecho, sus sueños desvaneciéndose. La verdad lo había atrapado. Justo cuando Alejandro creía que todo iba a terminar, un grito desgarrador hizo eco. Era Sofía, pero su voz sonaba diferente. Una risa maligna brotó de la penumbra, y en un giro brutal, la figura de Sofía se transformó. Sus ojos business se oscurecieron, y una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. «¡Surprise, Alejandro!», dijo Sofía, su voz resonando llena de sarcasmo. «Siempre estuviste ciego a tu alrededor. La verdad es que siempre he sido parte de esto». La incredulidad llenó a Alejandro. No podía ser. «¿Qué?», preguntó, su corazón latiendo con rabia y miedo. «Sofía, tú no. No puedes ser parte de esto». Ella se acercó, desafiadora. Su mirada ardía en oscuridad. «Oh, pero sí. Yo soy la que ha tejido este destino. La marca no solo te ata a tu madre, te conecta conmigo. Eres el puente para que el caos regrese». La explosión de emociones era abrumadora. Todo el mundo que creía conocer se desmoronaba. Sofía, su única certeza, ahora era parte de la traición. «¡No!», gritó Alejandro, pero su voz sonaba lejana. Las sombras comenzaron a reír, una cacofonía de burlas llenando el aire. «Siempre te he creído, te defendí». La risa se intensificó, resonando en los rincones, y con un gesto, Sofía extendió su mano, haciendo que el vórtice se expandiera aún más. «El poder está en nosotros, Alejandro. Haz tu elección. Únete o destruye». Pero el tiempo se acaba. La sala giraba mientras las sombras se arremolinaban. Alejandro sentía la traición quemándole, pero también algo más, una chispa de determinación. Enfrente de la verdad, cada fibra de su ser temblaba. ¿Cómo podía confiar en alguien que había estado tan cerca y al mismo tiempo tan lejos? «No, me niego a caer en tu juego», dijo con firmeza, su voz resonando a pesar del caos. La sala retumbó, un grito desgarrador salió de sus labios, pero algo dentro de él se encendió, y cuando todo parecía perdido, un destello brillante iluminó la oscuridad, invadiendo todo a su alrededor. Alejandro no sabía lo que iba a suceder, pero la elección era inminente. ¿Sería capaz de dejar atrás esta traición y encontrar su verdadero destino? La verdad lo estaba acechando y el tiempo se estaba agotando. La oscuridad se avecinaba, pero él no se rendiría tan fácilmente. La sala giraba mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor. Alejandro se encontraba atrapado entre la verdad desgarradora de su madre y la revelación de Sofía. La traición ardía como un fuego en su pecho, pero también algo más, una chispa de determinación. No podía confiar en nadie, ya no. De repente, justo cuando el caos parecía apoderarse de todo,
Las luces comenzaron a parpadear. Era un espectáculo aterrador, como si la sala misma respirara de manera agitada. El vórtice pulsaba, latiendo como un corazón oscuro, llamándolo a un destino del que no podía escapar. «¡Rápido, Alejandro!», gritó Sofía, notando cómo sus ojos brillaban de miedo. Pero él no se movió. Estaba atrapado en su batalla interna, sintiendo que estaba a punto de hacer una elección monumental. «El poder está en nosotros». La voz de Sofía se desvaneció en medio de la tempestad que la rodeaba. Y fue en ese momento crucial que escuchó un sonido, un golpe sordo. Era fuerte, como el retumbo de un tambor que indicara peligro. Se detuvo. Miró a Sofía, luego a la figura de su madre, y finalmente al oscuro vórtice que amenazaba con devorarlo todo. «¿Qué es?». La pregunta quedó atorada en su garganta cuando la figura de su hermano apareció. Esta vez no como un aliado, sino como un espectro amenazante. «¿Por qué, Alejandro?», preguntó su hermano, como si le saliera del alma. Había desesperación en su voz, y eso lo frenó en seco. La traición que creía resuelta ahora se abría en un abismo por descubrir. «Dime que no has sido tú», gritó Alejandro, sintiendo cómo cada palabra salía como una daga. Pero antes de que su hermano pudiera responder, la sala se estremeció de nuevo. Un destello brillante emergió del vórtice, y lo inusual sucedió. En un instante, un rostro conocido apareció, en medio de un brillo iridiscente. Era su padre, pero no como lo recordaba. Era joven, su figura rebosante de fuerza y poder. «¡Alejandro!», la voz resonó, llenando el aire de una claridad impactante. No todo es lo que parece. El impacto fue brutal. Alejandro sintió como su mundo se quebraba. La confusión se mezcló con la añoranza, viendo a su padre allí, recordando lo que había perdido. «No estás solo, hijo. Tu madre, ella ha ocultado la verdad. La marca en tu brazo es nuestra herencia. Un vínculo ancestral». Las sombras comenzaron a retumbar. En la oscuridad, Sofía lo miraba con intriga, mientras su hermano temblaba de furia. Los murmullos crecían en los rincones de la sala, como si las propias sombras compartieran el secreto. «¿Nuestro qué?», preguntó Alejandro, desbordado. No podía creer lo que estaba escuchando. La verdad sobre su familia se desdoblaba ante sus ojos. «Tú eres el último guardián del antiguo linaje. La marca en tu brazo te da poder. Un poder que puede salvarnos o condenarnos», dijo el padre, pero su voz atravesaba el caos. Fue entonces cuando un rayo de luz surcó el aire, apoderándose de la sala. Un estallido de energía que los dejó inmóviles, atrapados en un momento de asombro. «Debemos actuar», gritó su hermano, pero Alejandro siguió mirando a su padre, su mente llena de preguntas, su corazón dividido. La figura de su madre avanzó, pero esta vez su rostro era un lienzo de pura ira. «No puedes permitirlo», gritó, su voz resonando como el trueno. «Esa conexión te destruirá». Sin embargo, el destello de luz creció y un eco profundo comenzó a surgir, como si una puerta se abriera en el horizonte, revelando un camino que nadie podía haber imaginado. Y en ese momento, Alejandro comprendió que las elecciones que todos habían tomado, cada sacrificio, cada traición, estaban entrelazados en un hilo del destino que ahora se rompía o se ataba más fuerte. La verdad está a punto de revelarse. ¿Aceptas el poder que te pertenece? La voz de su padre lo envolvió, y la sala comenzó a desvanecerse. Y mientras la luz crecía,
una sombra oscura emergió del vórtice, una figura silenciosa que se alzaba entre ellos. El corazón de Alejandro se detuvo, pues podría ser la clave o el principio de su perdición. La figura se acercó, su rostro oculto, y su voz murmuró: «La elección que harás alterará todo lo que creías saber». Y con eso, el mundo se tornó negro, dejando a Alejandro en la incertidumbre. Todo cambiaba, y nada volvería a ser igual. La oscuridad se volvía más densa, y el silencio era abrumador. Justo en ese momento, el rostro de Sofía se iluminó, y su mirada se desvió hacia el vórtice que crecía ante ellos. Algo se movía dentro, una forma que no podía ser ignorada. Alejandro sintió el tirón en su pecho, una mezcla de temor y asombro. Las palabras resonaban en su mente: «La elección que harás alterará todo lo que creías saber». Pero, ¿qué significaba realmente? El vórtice comenzó a distorsionarse. Preguntó Alejandro, el aliento entrecortado, mientras sus ojos se fijaban en la forma que se desdibujaba en la luz. De repente, un grito desgarrador llenó el aire. No era el sonido del caos que habían escuchado antes. Era un grito de desesperación, y venía de nadie menos que de su madre. La figura se retorció y cayó al suelo, su rostro marcado por la agonía, revelando algo increíble. Ella ya no era la poderosa madre que había conocido, sino una sombra temblorosa, vulnerable. Alejandro se sintió vacío. Esa no era la imagen de la mujer en la que había confiado. «No», gritó Sofía. Su voz resonante atravesó la confusión. Alejandro se volvió hacia ella, los ojos llenos de preguntas. ¿Qué había pasado? Las sombras cercanas parecieron alimentarse de la agonía de su madre, girando con satisfacción alrededor de ella. Sofía, sin embargo, avanzó hacia Alejandro, su expresión seria. «No es lo que piensas. Ellos son quienes buscan a tu madre, a todos nosotros». Sus palabras eran un apuñalamiento emocional, sacudiendo los cimientos de la confianza que había construido. La marca es la conexión que ellos buscan, un sello que les permite controlar todo. Pero tú puedes romper el ciclo. En ese instante, el pánico se convirtió en un fuego abrasador en el pecho de Alejandro. Todo lo que creía saber se desmoronaba. El eco de la traición lo rodeaba. Sin embargo, su madre, debilitada y temblando, miró a Alejandro. En su mirada había desesperación. «Hijo, tú eres el único que puede ayudar». Su voz era un susurro, un hilo de esperanza balanceándose entre las sombras. La verdad no es lo que imaginas. Antes de que pudiera procesar sus palabras, la figura oscura emergió completamente del vórtice. Era un ser impresionante, el tipo de presencia que daba escalofríos. Sus ojos centelleaban con una energía oscura. En un movimiento fluido se acercó a él. Alejandro sintió el aire volverse conducto del miedo. «Tú, Alejandro». La voz del ser resonó profunda y burlona. La identidad de aquel ser algo familiar le provocó un escalofrío. No solo era un ente oscuro, era su hermano, pero distorsionado. «¡No!», gritó Alejandro, pero la verdad se expandió, llenando el espacio. Imagen en su mente se volvió nítida. La cara de su hermano, pero los ojos estaban teñidos de oscuridad, y una risa macabra se escapó de su ser. «Siempre te he guiado, y ahora la elección está en tus manos. ¿Cambiarás el destino o permitirás que todo se desmorone?», dijo su hermano, su voz retumbando como si el universo mismo estuviera escuchando.
El aire se volvió espeso y Alejandro sintió que el frío calaba sus huesos. El poder transcurría entre ellos. La verdad sobre su madre y su hermano estaba entrelazada en un hilo oscuro que ponía en jaque su propia existencia. Era como si el mundo se detuviera, y en ese momento de vacilación, el ser dio un paso más cerca y todo explotó en un torbellino de caos. Las sombras se arremolinaron, andaban de un lado a otro y sin previo aviso se lanzaron hacia su madre. Alejandro sintió un nudo en su garganta. ¡Mamá!, gritó, mientras la figura oscura de su hermano reía, un sonido que partió el corazón. Y fue ahí, en medio de la tormenta, que comprendió: Sofía también era parte del juego. Todo era un elaborado plan. En un instante, su mundo de confianza se hizo añicos y las palabras resonaron en su mente una vez más. La elección que harás alterará todo lo que creías saber. Mientras el grito de su madre se desvanecía en la oscuridad, el corazón de Alejandro se detuvo. El tiempo se detuvo y la energía entre ellos se intensificó. La verdad estaba a un paso y todo podría cambiar en cualquier momento. «Debes elegir ya», gritó Sofía, aunque sus ojos estaban revelando algo más que miedo. Pero antes de que las palabras pudieran asentarse, un destello iluminó la sala, y ambos hermanos se miraron, mientras la sombra del caos se tragaba la habitación como una gran vorágine. La elección de Alejandro estaba al borde de desatar una destrucción sin igual. ¿Qué haría él? ¿Seguiría confiando o se sumaría a la oscuridad? Todo estaba en juego. ¿Y el destino de su madre estaba sellado? La sala se llenó de un estruendo ensordecedor. Las sombras empezaron a retorcerse y Alejandro sintió cómo su cora, la incertidumbre, lo abrazaba como una serpiente aplastando su pecho. La verdad que había creído conocer se desnudaba ante él. Todo se rompía y reconfiguraba en un caos inverosímil. «¡Alejandro, corre!», gritó Sofía, su voz desgarrada, mientras las sombras se abalanzaban. Cada palabra era una flecha apuntando al peligro inminente. La figura oscura de su hermano se acercaba, cada paso resonando como un eco macabro. «Tienes que decidir», dijo, su sonrisa torcida destellando bajo la luz temblorosa. «¿Te unirás a nosotros o te quedarás en la oscuridad?» Las palabras flotaban en el aire, pesadas como grilletes. Alejandro vio a su madre caer de rodillas, su figura encorvada como si el peso del mundo recayera sobre sus hombros. Su voz clamando en su interior: «La verdad está en ti, hijo. Tú puedes salvarnos». El pánico chorreaba por sus venas, pero en medio de la confusión, una chispa de luz surgió en el fondo de su ser. La conexión, la marca, había comenzado como una maldición, pero podía transformarse en su salvación. El poder que le habían otorgado podía ser la clave para romper el ciclo de sufrimiento. Alejandro dio un paso adelante. La mirada de Sofía lo impulsó. «No tienes que hacerlo solo, Alejandro». Sus ojos ardían con determinación. «Las sombras pueden ser destruidas». Sintió una energía inusual fluir a través de su brazo marcado. La misma marca que había sido un fardo comenzaba a brillar, pulsando al unísono con su corazón. Un himno de esperanza brotó en el aire, resonando por encima del terror. «Voy a enfrentar esta oscuridad», gritó, y las palabras retumbaron en la sala, llenando el espacio con una nueva energía. El vórtice se agrietó. Luces y sombras comenzaron a colisionar. El rostro de su hermano se tornó perplejo, mientras el ser en la penumbra se desvanecía ante su determinación. «No, no puedes»,
Su voz se desvaneció en un grito estrangulado. Con un movimiento decidido, Alejandro levantó su brazo, la marca brillando intensamente. Un torrente de luz emergió de su interior, como un rayo de sol atravesando las nubes grises. Sintió que todo a su alrededor se frenaba, y de pronto la sala entera se iluminó. Las sombras se dispersaron, y un estallido de energía envió a la figura oscura de su hermano a un rincón oscuro de la sala. El rostro de Sofía se iluminó, sus ojos llenos de esperanza, mientras el vórtice empezaba a cerrarse. ¡Ahora!, gritó, y juntos se lanzaron hacia el epicentro de la luz. Alejandro sintió cómo la conexión se intensificaba entre ellos. La fuerza del vínculo era más poderosa que las sombras. El caos se transformó en calma. La oscuridad se desvanecía y la sala se llenaba de una luz tan brillante que casi dolía a la vista. La figura de su madre, aún vulnerable, se unió a ellos, su rostro ahora lleno de un extraño alivio. «Lo lograste, hijo», susurró, y en su voz había gratitud. El vórtice, ahora completamente cerrado, quedó atrás, alejando así todo lo que había estado persiguiéndolos. Alejandro vio a Sofía, su rostro radiante en un alivio agridulce. Los murmullos se desvanecieron, pero en el aire aún había un eco de lo que había pasado. Alejandro sabía que las cicatrices permanecerían, pero ahora poseía una nueva dirección, un futuro que estaba ansioso de explorar. La sombra de la traición se disipaba. Así que con su madre a su lado y Sofía aferrada a su brazo, dio un paso hacia lo desconocido. Algo dentro de él vibraba con esperanza. Un eco de lo que podrían construir juntos. «¿Lo haremos, verdad?», preguntó Sofía, y su voz era un bálsamo. «Sí, juntos», respondió Alejandro, con una sonrisa que brotó desde lo más profundo de su ser. Y mientras avanzaban, una suave brisa acarició su piel, como si el universo mismo les diera la bienvenida en su camino. Allí sabían que su historia apenas comenzaba. Antes de cerrar este capítulo impresionante, tengo que pedirte algo muy importante. Tienes que suscribirte ahora. No te pierdas las próximas historias exclusivas que vienen. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas lleguen a esta aventura. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que has visto, porque tu opinión cuenta. Y por favor, comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más y demuéstrame tu apoyo. Vamos a hacer que esto crezca juntos.